Jennifer Contardi, que es la subsecretaria de Autotransporte Terrestre. Ese es el cargo, ¿no? Correcto, sí. Muy buenas noches. Buenas Gracias noches. por invitarme. No, por favor. Yo decía que está bueno ir presentando las nuevas caras del equipo de gobierno, de funcionarios, caras jóvenes. ¿Qué nos podés contar de tuyo, Jennifer, de tu historia, de cómo llegás, de dónde sos? Bueno, yo soy licenciada en Administración, vengo de Buenos Aires, o sea, soy de Buenos Aires, hace más de 10 años que vivo en el sur. Y el último tiempo en el sur viví en Lago Puelo, fui a estudiar a Bariloche, me recibí, volví a Lago Puelo. Y entre otra experiencia laboral que tengo, trabajé varios años, más de 4, en transporte. Ah, bueno, o sea que conocés bien el área ya hace tiempo. Sí. Bueno, está claro que la elección pasa por ahí. Bueno, decía yo que es un año complejo, porque veníamos acostumbrados a toda una serie de políticas públicas en materia de transporte, con un Estado que asumía una carga importante, porque sabe lo que implica que si una empresa de transporte tiene que trasladar todo el costo del boleto al usuario, se hace impagable. Además, el impacto que tiene en el costo de vida, en la inflación, etcétera, ¿no? Bueno, ese año este gobierno nacional tiene otra mirada, ha tomado decisiones que ¿cómo han impactado? Contanos cuál es el panorama con el que se encuentran hoy, que lo deben hablar con los intendentes, con los municipios todo el tiempo, ¿no? Bueno, realmente fue un panorama muy complicado, lo sigue siendo, pero gracias a las medidas que tomamos en una situación en donde el gobernador nos encomendó garantizar el transporte. Hoy estamos, digamos, no estamos bien, el transporte no está bien, pero sí lo tenemos estabilizado. Somos la única provincia del país que no tuvo paros, mañana no va a haber paro, el viernes tampoco va a haber paro y creo yo, confío en que no van a haber paros de transporte, porque entendemos que el transporte es un servicio público, ¿no? O sea, el transporte es la base para que la actividad económica, productiva, de salud, de educación gire. O sea, sin medio de transporte, muchas otras actividades quedan frenadas. Así lo entendemos nosotros y gracias a las gestiones del gobernador se pudo garantizar el transporte. Obviamente que tuvimos que hacer una agenda de mediación entre gremio, empresas, municipios y el Estado provincial para, entre todos, lograr entender cómo garantizar la paz social, digamos, porque nosotros queremos que todos los actores que participan estén bien, es decir, los usuarios principalmente, porque lo que más atendemos nosotros es el bolsillo del usuario chubutense, la mamá que lleva al niño a la escuela, la persona que va al hospital, el empleado que va a trabajar, pero también los empleados de las empresas de transporte, los empresarios, los municipios. Entonces tuvimos que hacer una agenda de trabajo mancomunada, realmente nos pudimos entender entre todos los actores y saber qué rol ocupa cada uno. Es difícil porque el transporte público, para que sea garantizable, necesita recursos. Y este año Nación, digamos, escondió la mano, dijo, nosotros no tenemos más recursos, lo que venían recibiendo no lo van a recibir más. ¿Cuál es el impacto de esa decisión? Y bueno, son 3.000 millones al año que no recibimos más, pero eso era a valores del año pasado. O sea, si lo pasáramos a lo que tendríamos que recibir este año, mínimo hubieran sido 6.000 millones por lo menos. Hoy solo 6.000 millones de subsidios que, por ejemplo, ¿cuánto es el costo general? ¿Cuánto destina la provincia? Para comparar, para tener una referencia, ¿no? Hoy nosotros por mes estamos destinando 1.200 millones. O sea que estamos hablando de más de 12.000 millones al año, 14.000 Exacto. millones al año a valores actuales. Exacto, y solamente para poder mantener lo que hoy tenemos, yo me atrevería a decir que el transporte está en emergencia, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, pero principalmente a nivel provincial. Lo que recibimos fue un parque móvil destrozado. El parque móvil de las empresas provinciales tiene el 85, casi 90%, más de 10 años. No está en óptimas condiciones, o sea, sí, el tema es que el transporte mayor a 10 años tiene mayor costo de mantenimiento, brinda menor calidad a los usuarios, no está adaptado, es decir, para ser más accesible a personas con discapacidad. Entonces, hoy lo que tenemos... Los seguros deben ser mucho más altos. Los seguros en realidad salen lo mismo, pero todo se va complicando en un parque móvil que está desgastado, vetusto, digamos. Entonces, este año nos enfocamos en garantizar el transporte. Tenemos un hito muy importante que es tener transporte 8 meses continuos sin ningún día de paro, lo que permitió que los chicos puedan ir a la escuela fundamentalmente, porque en nuestro proyecto de Todos por la Educación
nosotros tenemos el transporte educativo gratuito, que es lo que garantiza que todo el sistema educativo se traslade a las escuelas, docentes, no docentes y alumnos. Un día sin transporte es un día sin escuela en Chubut, porque el 70% de las personas van en transporte público. Entonces, lo principal era tener transporte para tener educación. Y eso se logró y se sigue logrando, gracias al esfuerzo, al compromiso de las gestiones del gobernador, que garantizó y dijo, sí, pongamos todo, busquemos la solución, mediemos, garanticemos la paz social, que todos estemos bien. Ya que tocabas el tema del transporte educativo gratuito, entonces, se aumentó el padrón porque se va actualizando todos los años, ¿no? Sí. Se mantiene un padrón importante donde incluye también, usted lo recordaba muy bien, los trabajadores de la educación más los alumnos, porque uno puede pensar equivocadamente que son solamente los alumnos. Correcto, se incrementó más o menos un 20% el padrón de este año respecto al año pasado, lo que muestra un poco cómo está la situación de movilizarse en vehículo propio, es decir, porque entre el combustible, los seguros, la patente, el estacionamiento medido quizás, se complica, así que hubo un aumento de la demanda en eso, más o menos nos lleva 450 millones de pesos por mes, que es un montón. ¿Cuántos usuarios? No sé si tiene el número o no. Como 54.000. 54.000. Sí. Bueno, es enorme el número, que es algo que llegó en su momento, me acuerdo, en la gestión de Bussi, y que para quedarse no se pudo tocar más porque es necesario. Incluso hay otros sectores también de la administración pública o de servicios básicos de salud, seguridad, que dicen, bueno, hasta piden por qué no se amplía, ¿no? Pero bueno, en principio la prioridad pasa por la educación. Así que está bueno el dato de que se subió un 20%, habla por sí sola la cifra, se muestra el contexto económico que hay. Y bueno, quería preguntarle con los municipios, ¿cómo trabajan con los intendentes? Todos le deben estar llamando, no sé si son ellos o son las empresas con quien se manejan, pero decir, bueno, dame una mano porque mis concejales tienen que ir actualizando la tarifa, de alguna manera se va tocando, hay subsidios municipales, pero no nos alcanza de ninguna manera. Sí, las empresas tratan con los intendentes y los intendentes nos elevan las necesidades a la provincia. El problema que tienen los municipios para dar tarifa es que el proceso entre que se presenta un costeo hasta que la tarifa sale aprobada puede estar 3 meses en el Consejo Deliberante. Idas y vueltas, que pin que pan, entonces siempre cuando se logra una nueva tarifa está atrasada. Entonces siempre, más allá de que se apruebe la tarifa, se necesitan ajustes de subsidios. Y los municipios todos necesitan ayuda, nosotros hemos ayudado a todos de forma equitativa, es decir, lo que necesites, estamos, siempre y cuando también se busque desde el lado municipal dar un acompañamiento municipal y también no olvidar que hay que dar un poco en tarifa. Por eso, y porque la provincia, es eso que Nación no trasladó, ¿lo cubren todo provincia o entre provincia y municipio? En los urbanos entre provincia y municipio, en diferentes cuantías, pero entre los dos. Claro, sí. Porque el caso más paradigmático del que incluso el gobernador ha hablado es Comodoro, ¿no? Sí, Comodoro se llevaba la mitad del subsidio nacional, pero hoy Comodoro pone 1.000 millones al mes en su transporte, nosotros le mandamos 170 más o menos. O sea, Comodoro es el único sistema de transporte urbano que pone más el municipio que nosotros. Sin embargo, nosotros hemos aumentado el subsidio que recibía Comodoro, porque en otras gestiones había quedado relegado, porque siempre lo que se piensa es que Comodoro tiene recursos para solventar su propio transporte, pero la realidad es que estaba bastante relegado. Sigue siendo muy amplia la brecha, pero si nosotros le ponemos a Comodoro todo ese valor, nos quedamos sin el resto. O sea, pensá que más o menos 1.000 millones es lo que repartimos entre toda la provincia. Pero ayudamos a todos en lo más que podemos. Recordemos, en todo esto que usted muy bien ha explicado, que hay una situación de judicializada. Es decir, a comienzo de año, creo que es la primera demanda que presenta el gobierno de Chubut contra Nación. Después hubo varias situaciones complejas ahí, pero la primera por la que va es porque Nación incumple, quedaba pendiente parte de 2023 y lo de 2024. Hay un amparo, lo gana Chubut. Creo que Nación transfiere, usted corríjame, lo que correspondía al 2023, pero después del 2024 es como que hay un decreto del presidente que dejó de pagarlo. Que encima, le agrego esto, pero usted lo tiene que explicar mejor que yo, pero tengo entendido que se lo cortó a las provincias, no al AMBA. O sea, que es una medida discriminatoria. Tal cual. Fue así. Cuando asumimos en diciembre, debían 2 meses del 2023, pagaron uno, quedaron debiendo el otro, se judicializó, la medida autosatisfactiva terminó con el pago de la deuda 2023. Pero seguía vigente todavía la partida presupuestaria por un presupuesto reconducido donde figuraba el subsidio al transporte del interior. Por un decreto lo dan de baja.
Sin embargo, a la ciudad autónoma, quiero hacer una distinción entre lo que es AMBA y el transporte de ciudad autónoma, porque la provincia de Buenos Aires hoy no recibe ningún subsidio. Ah, pensé que la parte del conurbano alcanzaba, por eso dije No, AMBA. claro, los únicos que están recibiendo hoy subsidio de nación es la ciudad autónoma, o sea, todo el transporte que queda dentro. Y el que va desde ciudad autónoma a provincia, pero todo lo que es interno de la provincia del conurbano no recibe. Así que entra medida dentro más de... centralista que esa no hay, digamos. Totalmente. O sea, solamente le mantengo el subsidio a Capital Federal o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El resto del país arréglese como pueda. Totalmente, una locura. Bueno, la cuestión es que la medida judicial sigue vigente, hay un incumplimiento y en el medio están negociando. Yo hice una introducción donde conté toda la situación de la negociación entre Chubut y Nación, y este tema puede ser que ingrese porque el otro día el gobernador habló de una alternativa que si él le buscó la vuelta de varias maneras, hubo ahí un ida y vuelta, pero aparece esto del combustible, es decir, que el impuesto al combustible que pagan los chubutenses pueda retornar para ser destinado al transporte. Sí, actualmente en las negociaciones que está llevando el gobernador junto con nuestro ministro de Economía, con el ministro de Economía de Nación, por esta quita en la deuda que tenemos, está un poco metido todo el tema de transporte. No se desestima alguna posibilidad de que todo lo que los chubutenses aportan en materia de impuesto a los combustibles líquidos vuelva una parte para transporte, porque hoy del 100% recibimos un 20%, o sea, más o menos son 7.000 millones que aportan los chubutenses en materia de impuesto al combustible y nos llegan menos de 1.000, para que te des una idea. Entonces la idea es sí buscarle una solución, pero lo bueno, lo estratégico y lo importante hoy en día es que a pesar de la situación en desventaja que estamos viviendo todo el país, Chubut es la única provincia que no tuvo paros y que a su vez aumentó la conectividad territorial en el interior de su provincia. Es decir, en otras provincias se están reduciendo frecuencias, reduciendo horarios y recorridos para poder seguir garantizando, y nosotros tenemos otra mirada. O sea, nosotros creemos que tenemos que aumentar la conectividad territorial para poder impulsar y potenciar lo que es la agenda productiva, económica. Nosotros estamos buscando inversiones y el transporte es clave. Imagínate que nadie va a invertir en un lugar donde no se puede llegar, donde los empleados no van a poder llegar o donde el transporte sea tan caro que nadie lo pueda pagar. Entonces, todo es parte de una misma agenda estratégica. Me quería detener, porque usted lo mencionó un par de veces, este tema de los paros. Mañana hay un paro a nivel nacional. Esto tiene que ver con una negociación, una paritaria nacional, que en las provincias dice, bueno, queremos que se aplique este valor, no se puede cumplir, pero el Chubut sí, no sé si se cumple o hay un diálogo con los trabajadores que tienen otra paciencia. ¿Cómo se logra que no haya paro acá en la provincia? Bueno, UTA Nacional es la que establece la escala paritaria que ellos definen, que es la acorde. Antes el Estado Nacional acompañaba con aumento de subsidios, con distintos tipos de programas que acompañaban. Ante la retirada del Estado Nacional, la provincia, para garantizar el transporte, estableció una mesa de diálogo con sindicato, provincia, empresarios del transporte y los intendentes y los municipios. Entre las cuatro partes garantizamos lo que es la paz social, que es qué tiene que poner cada uno para que tengamos transporte los 365 días del año, ¿sí? Lo que entendieron, lo que logramos, digamos, que entiendan los sindicatos, las empresas, es que la provincia va a acompañar, vamos a garantizar, pero que ellos sepan que tenemos que tener el transporte garantizado y que tienen que tener paciencia, digamos, los fondos no aparecen de un día para el otro, es mucho dinero, entonces ellos saben que nos vamos a acompañar, entonces nos tienen paciencia, nos traen la escala paritaria y nosotros vemos cómo acomodamos los números para que eso se pueda dar, para que se garanticen las condiciones. ¿Cómo observan la disparidad de valores de boleto en los distintos municipios? Hay municipios que andan por los 300, 400 pesos y hay otros que andan 1.000, más de 1.000. Se supone que la misma, no sé, capaz que es una cuestión de unidades más nuevas o recorridos más amplios, o sea, ¿a qué lo atribuyen tanta diferencia? O que el municipio logra poner un subsidio más grande, ¿no? Un poco tiene que ver con cuánto está dispuesto a aportar el municipio para tener un nivel de boleto que ellos consideran que es el acorde. Otro poco tiene que ver con el acuerdo que se logra en los consejos deliberantes para poder lograr la actualización de la tarifa, y otro poco tiene que ver con qué tipo de servicio tiene cada municipio. Hay municipios que tienen un IPK menor, es decir, que tienen menos pasajeros, por lo cual la tarifa es más elevada.
y hay otros que tienen mayor, entonces la tarifa es más baja. Entonces depende cada servicio, son muchos factores. Muchos factores. El ejecutivo municipal, el legislativo municipal y el tipo de servicio y la cantidad de pasajeros. Respecto al interurbano, recién me habló algo de mayor conectividad en la provincia, que eso es algo que van a buscar. No sé si es que sale solo o hay que ir a buscar, en el sentido de que, a ver, más inversiones, gente que quiera apostar sobre todo en el interior o más alejado, donde no es tan rentable, ¿cómo se logra? Pero digo, el interurbano, hoy, ¿qué servicios se está brindando? ¿Cómo ustedes lo evalúan en base a las unidades, en base a la frecuencia? Bueno, en base a las frecuencias debo decir que estamos bien y mejor que cuando arrancamos. Se incrementaron las frecuencias, por ejemplo, esta semana, hace poquito anunciamos el incremento de las frecuencias en todo lo que es la zona del Birch, tiene que ver con Gaiman, Dolabón, 28 de julio, el doble de frecuencias para potenciar toda esa zona en una agenda productiva que está instalada. Van a tener transporte desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche para usar para lo que sea. También aumentamos la conectividad en la cordillera, uniendo la ruta 40 con la ruta 16 a través de Cerro Radal, que eso es algo histórico que nunca se hizo. O sea, antes los chubutenses tenían que ir hasta Bolsón para después tomar otro colectivo, que es Bolsón es Río Negro, para tomar otro colectivo para ir hasta la otra ruta, y ahora lo unimos. Estamos ayudando a los transportistas del interior, todos los que hacen las pequeñas comunidades, la meseta, los que tienen la meseta, los que tienen pequeñas aldeas de la cordillera. Estamos ayudando con más subsidio porque lo que tiene esa zona es que necesitamos transporte, pero no lo podemos, la gente no lo puede pagar al precio que realmente vale, entonces necesita un acompañamiento extra a las empresas que hacen servicios del interior. ¿Qué exigencia tiene acceder al subsidio? ¿Unidades renovadas, tener la máquina con la SUBE, por ejemplo, o no? Sí, ¿O no se puede cumplir en todos lados eso? Sí, depende del tipo de servicio. La SUBE funciona en los servicios que son menores a 100 kilómetros, digamos. Ideal 60 hasta poco menos de 100 también. Por un simple motivo que es la practicidad. Es decir, si vos tenés un boleto que vale 15.000 pesos, no vas a cargar en la SUBE porque te dura 2 días el saldo. Entonces, funcionan los servicios que donde la tarifa es que te permite cargar un saldo y que te dure mínimamente una semana. Entonces, a los que no tienen SUBE, lo ideal sería, por eso yo te decía que tenemos un parque móvil que hoy está muy envejecido. La idea es poder reestructurar el sistema de costos para tener una tarifa y un subsidio acorde que permita y obligue, no solo que dejarlo a que ellos elijan, que permita y obligue a las empresas a renovar el parque móvil. Hoy es necesario por muchas cuestiones, no solo porque queremos tener coches nuevos, sino por la seguridad de los mismos pasajeros y porque a su vez si nosotros renovamos vamos a tener menor costo. Incluso, ¿por qué no pensar ya en renovar en coches eléctricos? O sea, claro. Ahí tendría que dar una mano, imagino que esto es interdisciplinario, como se dice, el banco, es decir, hace falta mucha plata para renovar las unidades. Me imagino que una pyme no está en condiciones de comprar, no sé, 5 o 10 colectivos, ¿no? Sí, junto con el ministro de Economía, con Meissner, estuvimos en reuniones con el presidente del Banco Chubut para que pudiéramos establecer alguna especie de beneficio para la renovación de parque móvil del transporte público de pasajeros. Se está trabajando en eso, están analizando los números con las carpetas crediticias de las empresas, pero obviamente que más allá de una flexibilidad o en el plazo o algún beneficio en las tasas, vamos a tener que dar un acompañamiento extra, pero que en el caso de que sea viable y que lo podamos dar por un tema presupuestario, va a ser muy controlado, es decir, se van a dar plazos muy precisos de que tienen que presentar proyectos de renovación de parque y le vamos a hacer un seguimiento, porque esto tiene que ser dinero específico para renovar y eso se tiene que ver en la calle, o sea, lo tiene que ver el usuario chubutense que se toma el colectivo, que necesita que esté adaptado, que necesita que tenga gomas nuevas, que necesita que funcione y que no lo deje tirado en la ruta. Bien, bien. Bueno, y para el cierre, mencionamos la SUBE. ¿Se viene todo novedades a nivel nacional? ¿Va a haber otros sistemas de pago? ¿Qué es lo que ustedes van sabiendo? Ustedes deben estar en contacto permanentemente con los colegas y ya se anticipan a lo que va a venir, ¿no? Sí, el Gobierno Nacional lanzó un decreto de apertura en los medios de pago. Esto no quiere decir que la SUBE no va a funcionar más, pero quiere decir que van a poder coexistir otros medios de pago, es decir, tarjeta de débito, QR, tarjetas de crédito, la misma SUBE. Pero la verdad que hoy está en una etapa muy incipiente, recién es el lanzamiento.
Imagínate que en otras ciudades del mundo, Nueva York o ciudades de Europa, tardó 2 años la implementación de la apertura de los medios de pago. Ellos dijeron que van a elegir algunas provincias para hacer la prueba piloto. Nosotros hoy en Chubut, las máquinas que tenemos, algunas son obsoletas porque están puestas desde hace más de 5 años y el resto no está reconvertida al día de hoy. Es decir, que si quisiéramos arrancar el año que viene, tendrían que llevarse las máquinas, cambiarle hardware y cambiarle software y recién ahí volver a instalar. O sea, no estaría en condiciones Chubut hoy de hacer una experiencia piloto todavía. Hoy no, a menos que ellos nos traigan otras máquinas y nos digan, acá tenés las máquinas, sacalas, ponelas nuevas y ahí sí, no hay ningún problema, pero lo que tenemos hoy no funcionaría. Más allá de eso, lo que yo quiero destacar es que esta iniciativa es muy buena para el usuario, pero lo que nosotros necesitamos hoy es que esta libertad no esté condicionada porque en una primera etapa el atributo social, que es el 55% del descuento de la demanda, solo seguiría funcionando con la tarjeta SUBE. Entonces, si una persona tiene ese beneficio, por más que no quiera usar la SUBE, la va a tener que usar igual porque va a ser el único mecanismo para acceder al descuento. Y a su vez, lo que nosotros necesitaríamos, o las empresas o la provincia, es poder elegir el banco en el que quiere que esa plata se acredite. Porque más allá del medio de pago, se seguiría acreditando en el Banco Nación. Nosotros tenemos el Banco Chubut. ¿Por qué no acreditar los fondos en nuestro banco, que es el que después le da beneficio a las empresas, le hace descubiertos de la cuenta corriente, les permite acceder al leasing con beneficios? Entonces, todo eso también forma parte de lo que es la libertad en la elección, que no estaría en la primera etapa de la implementación. Bueno, nada, la escuchaba y no podía evitar acordarme de los que vivimos otras épocas, con el colectivero, con lo que era recibir billetes, monedas, el boleto, que siempre nos preguntamos cómo hacían, ¿no? Como con palanca, ahora es todo automático y todo lo hace el sistema, digamos. Pero bueno, otros tiempos. Bienvenida la tecnología y que le haga más fácil el trabajo al chofer, que tiene que estar atento al tránsito, más que nada, ¿no? Así que, bueno, muy interesante todo. Muy bueno saber todo el escenario que hay, cómo lo están trabajando, esto de que no hay paro, qué buena noticia para la gente de enterarse que mañana va a trabajar tranquila o a la escuela y que no tiene que andar averiguando qué pasa o buscando a ver quién lo lleve o de alguna manera. Tal ¿no? cual, sí. Más sí, en medio del invierno tan duro. Sí, Gracias, Jennifer, por bueno, habernos gracias visitado. a vos. Un placer.